Buenas tardes para todos, todas. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros una vez más. En este día en donde, como lo hacemos anualmente, vamos a dar los datos preliminares, lo que fue el cierre del año 2022 y también dar los informes sobre la primer quincena de este 2023. Con respecto al año 2022, tenemos que informar de forma preliminar que en el año 21 habían fallecido 434 personas, en el 2022 fallecieron 428, es decir, es un año a la baja, pero como siempre ustedes saben lo que decimos, un fallecido ya tira abajo todo lo que podamos hablar de positivo, porque lo que buscamos justamente es no tener fallecidos. En cuanto a ello, tenemos que también indicar que estos fallecidos fueron a nivel nacional 230, cuando en el 2021 habían sido 204, es decir, hubo una diferencia de 26 fallecidos más a nivel de jurisdicción nacional. Con respecto a lo departamental, hubieron 198 fallecidos en el año 2022, habiendo sido a la cifra 230 en el año 2021, es decir, hubieron 32 fallecidos menos en lo departamental. Con respecto al tipo de siniestro, el tipo de siniestros que tuvo mayor fallecido fue colisión entre vehículos, 227. El atropello de peatón, 58. Despiste, 102. Caída, 28. Colisión con obstáculos en la calzada, 6. Y atropello de animales, 7. Y en este quiero detenerme porque tenemos 4 más que en el año anterior, cosa que nos viene preocupando y así lo venimos planteando más que nada en el interior del país, en donde se viene trabajando muy bien, y hace pocos días la unidad local de Santa Lucía, Ciudad Santa Lucía, estuvo reunido a estos efectos. Con respecto al grupo de edad, la franja etaria de los siniestros, la franja más aceptada con el 16% es de 70 años y más. Pero quiero hacer una salvedad. Esta franja va de los 70 a los 85 años. Quiere decir que es una franja extensa, que por eso es este porcentaje. En segundo lugar, tenemos entre 20 y 24 años, el 11%. En tercer lugar, tenemos de 25 a 29, el 9%. En cuarto lugar, tenemos los de 40 a 49, que están con el 8%, y de 15 a 19, el 5%. Seguimos estando siempre en la franja de 15 a 39 de mayor. ¿Con respecto a las personas que sufren el accidente o que provocan el accidente? No, estos son con respecto a los fallecidos. A los fallecidos. Exactamente. Con respecto a la calidad que tenía la persona al momento del siniestro, vemos que conductor es el 72%, el pasajero es el 14% y el peatón es el 43%. Y esa es la suma de los 428 fallecidos. Después los compañeros les van a dar un resumen de todo esto por escrito, así ustedes lo tienen a mano. Con respecto a los vehículos, bueno, la moto está con 205 fallecidos, representa el 47,9%. El auto son 98 fallecidos, es el 22,9%. El peatón, 57 fallecidos, son 13,3%. La camioneta, el 45 fallecidos, 10,5%. Bicicleta, 15 fallecidos, son 3,5%. Camión, 6, es el 1,4%. Caballo 1 y tractor 1. Esas son las cifras que tenemos hoy.
El momento del fallecimiento tenemos que en el lugar es el 66,1% y en el centro de asistencia es el 33,9%. Con respecto al sexo, tenemos que 341 fallecidos eran del sexo masculino, representa el 79,7%, el femenino 87, que representa el 20,3%. Es con lo que respecta a estos datos y después pasamos a los datos de lo que se refiere al alcohol. De un total de 16.701 controles realizados a conductores que participaron en siniestros de tránsito, con lesionados a nivel de todo el país, el 93,8% de los casos se registraron resultados negativos, es decir, sin presencia de alcohol. Esto implica que el 6,2% de los conductores, es decir, 1.028, participaron en siniestros de tránsito, se les detectó presencia de alcohol. En los días hábiles, las espirometrías positivas promedian el 3,3% del total. Los sábados, la detección de alcohol se incrementa al 11%, que casi triplica, ¿verdad? Es más de 3 veces. Y los domingos alcanza al 17,3%, casi 5 veces superior. Con respecto a los cascos, para aquellos motociclistas que participaron en siniestros de tránsito, el 81% usaba casco de protección personal al momento del siniestro. Queremos hacer referencia ahora a lo que significó la movilidad en este año que pasó. Y queremos recalcar y resaltar, porque no tengo dudas que a todos nos va a impresionar la cantidad de cifras que estamos manejando. Nosotros manejamos que por el pasaje, por los peajes, pasaron más de 4 millones de vehículos que en el año anterior. Estamos hablando de 33 millones a la cifra que se va a llegar de 37 millones de vehículos que pasaron. Es muchísimo lo que ello implica en la movilidad, sin duda, y lo que hace a lo que tiene que ver a este año, a esta primer quincena, que ahora vamos a dar estos datos también. Tenemos que pasaron en el 2022 2.075.630 coches y en el 2023 2.379.423. Quiere decir que en estos 15 días tuvimos 303.793 coches más que la quincena del año anterior que pasaron por los peajes. Y también tenemos que hacer hincapié en lo que tiene que ver a la venta de autos. La venta de autos fue de 3.319 coches más vendidos que en el año anterior. Estamos hablando que se vendieron más de 55.000 vehículos, contra 51.737 del año anterior. Con respecto a lo que tenemos a esta quincena, nosotros hacemos los informes quincenales, lo cual también lo vamos a tener a fin de mes el segundo informe, y esto es al 16 de enero, 8 a.m. a primera hora, que es el informe que nos da Sinatran. Nosotros allí tenemos del año 2023 22 siniestros, del año 2022 23 siniestros. Todos sabemos que hubieron fallecidos. Gracias, Mauricio. Todos sabemos que después hubieron siniestros inclusive hasta de a 3 personas. Pero esto es... ¿Perdón? 22 fallecidos contra 23. 22 fallecidos hasta el 16 de enero 8 a.m., que es el cierre del informe nuestro, contra 23 en el año 2022. Con respecto a lo que tiene que ver en la jurisdicción,
aquí tenemos que del año 20, en la jurisdicción nacional, en el año 22 fueron 13 fallecidos, en el año 23 fueron 12 fallecidos, es decir, uno menos que en el año anterior. Y con relación a la jurisdicción departamental, en el 2022 fallecieron 10 y en el 2023 falleció la misma cifra, son 10. Con respecto al tipo de siniestro que se dieron, bueno, aquí la colisión de vehículos también fue quien encabeza la tabla esta, con 16 fallecidos por este tipo. Después viene el atropello de peatón con 4, luego el despiste con 2, y esos son lo que suman los 22 fallecidos. Con respecto a la franja etaria, en esta primer quincena, tenemos en primer lugar con un 36% la franja etaria que va de 20 a 24 años. En segundo lugar, con un 18%, tenemos la franja etaria que va de 25 a 29 años. En tercer lugar, tenemos de 30 a 54, que son todos con un 5%, en cuanto a lo que a los grupos de edad se refiere. Con respecto a los conductores, 64% era conductor en el siniestro, pasajeros eran el 18% y el 18% eran peatones. Con respecto al vehículo, la moto fueron 9 fallecidos y es el 40,9%. El auto con 4 fallecidos, el 18,2%, peatón 4 fallecidos, 18,2%, camioneta 1, el 4,5%, bicicleta 3, el 13,6%, el camión no, y después el ómnibus con un fallecido, el 4,5%. Tenemos en el lugar el 72%, al momento del siniestro fallecieron, en el lugar es el 72,7%, perdón, y en el centro de asistencia el 27,3%. Con respecto al sexo, tenemos que masculinos fallecieron 15, es el 68,2%, femenino 7, es el 31,8%, lo que suman los 22 fallecidos. Con respecto a lo que tiene que ver a las acciones que tenemos previstas, en primer lugar es, como hacemos todos los años, lo que hace a la reunión con la Junta Nacional de Seguridad Vial, con los 4 subsecretarios que ellos lo integran, y con la Junta y con el Congreso de Intendentes y con la UNACEO. Después tenemos algo que todos estamos muy expectantes y con mucha ilusión que lo tengamos lo antes posible, y que desde el área normativa se continuará con el proceso de implementación del decreto para el PUN en sus diversos capítulos. Todos sabemos que este permiso por puntos, estamos convencidos de que será un antes y un después en lo que se refiere al poder combatir este gran flagelo como son los siniestros de tránsito. También ha sido muy positivo el poder dar cumplimiento a lo que la ley así nos mandata, y es poder ir formando las regiones, porque uno de nuestros pilares también fundamental es la descentralización, y hemos podido hoy decir que está, y es una realidad, la región del noreste, como lo es Cerro Largo, y que allí tenemos al doctor Borba al frente de la misma. Pensamos que próximamente, en este nuevo año, y esperemos que sea en este primer semestre, ya también tener conformada otra región en el norte, en Salto, que también a los efectos de ese trabajo de descentralización
y para poder, como nos gusta decir a nosotros, operar en territorio, sería muy bueno. No se olviden que la UNACEF hace un promedio de más de 2.000 kilómetros recorriendo el país por mes, lo que hace casi a 25.000 kilómetros en el año. Esto va a suponer, sin duda, que podamos tener nuestra presencia en el día a día en las regiones. También se prevé y tenemos muchas expectativas en esto, la realización de diversas campañas, tanto de comunicación como de acciones en territorio, que refuercen lo que habitualmente se desarrollan a través de las redes sociales y, como ustedes verán, en las redes nuestras de la UNACEF. Lo que pretendemos es que medios radiales, previo y durante la Semana de Turismo, ahora del 2023, apuntando a la prevención durante el cambio de movilidad que se da habitualmente en dicho periodo, que lo vemos todos, por ejemplo, en lo que son los meses de enero, que sabemos lo que tiene que ver con la alta siniestralidad que hay. También se analiza la posibilidad de destinar desde el Fondo de Seguridad Vial a los efectos de financiar sucesivas presencias de la temática de la prevención vial en los medios y acciones preventivas educativas en territorio. Y mediante licitación se ha previsto también la adquisición de elementos de seguridad para ciclistas, como ser cintas reflectivas, ojos de gato, etcétera, que también darán lugar a focalizar acciones de este público que es sumamente vulnerable, como también hicimos en el correr del año la entrega de los cascos que recibió la UNACEF en donación de la FIA a través del Automóvil Club, que llevan donados en una cifra aproximada a los 400 cascos. Está prevista también para estos próximos días reunión con la Cámara de Transporte, lo mismo que la audiencia para solicitar con el Ministerio de Economía, porque entendemos que todos aquellos elementos de seguridad y fundamentalmente el de las motos tienen que tener la parte tributaria, tener parte de exoneración de ello, porque entendemos que será muy necesario y así lo venimos hablando desde hace un tiempo. Esto es lo que queremos transmitirle, el agradecimiento de que siempre están y nos dan la posibilidad de informar, que es fundamental para combatir este flagelo. La pregunta que nos hacemos es ¿cuánto de cada uno de nosotros ponemos para prevenir esta siniestralidad vial? Y digo y hago este comentario porque creo que tenemos que tener una ida y vuelta bien franco en ese sentido, porque cuando tuvimos esa pandemia terrible como fue el COVID, tuvimos la oportunidad de tener la vacuna. Eso acá sabemos que no la tenemos, que reiteramos, la vacuna está acá, está en nuestra conciencia y que lo podemos hacer, porque no hablamos de accidentes, hablamos de siniestros, es decir, son provocados por el ser humano, y sé que lo van a interpretar bien porque con muchos de ustedes lo hemos hablado. Es muy, muy importante que ustedes están entrando a la casa de nosotros todos los días, lo que aportan y lo que están dando siempre en todo esto. Y queremos ser bien claros, creemos que tenemos que tener a nivel de la docencia de seguridad vial muchísima más presencia con todos los profesionales que haya, porque la necesitamos urgente. Y a ello estamos abocados y pensamos que, ya no vamos a echarle la culpa a la pandemia, a esto, al COVID, pero ya estamos enfocados y con temas muy adelantados para poder llevar esto, ¿verdad? Ya que es una de nuestras preocupaciones muy grandes. Está dentro de los pilares, esos 4 pilares que reiteramos muchas veces: educación, descentralización, fiscalización
y lo que es la coordinación. Todo lo que se ha hecho coordinando con los demás organismos es muy bueno. ¿Cómo hacerlo? Y bueno, Ministerio de Transporte fundamental, con las obras que se vienen haciendo a nivel vial, está a la vista de todos, esas doble vías, esas más de 74 kilómetros de tercera vía, lo que son los pasajes elevados, lo que tiene que ver a las rotondas cerradas, a las nuevas rotondas. Por el lado de la fiscalización también lo tenemos, y me refiero a los radares. Ustedes saben que hay 177 radares para colocar. De esos 177 radares, ese fue un relevamiento que hizo la Unidad Nacional de Seguridad Vial de todos los puntos en rojo, y nosotros se lo trasladamos al Ministerio de Transporte y ellos los van colocando, lógicamente, lo que la UNACEP le da en una franja de 5 kilómetros, ¿verdad?, en donde se hace ese relevamiento y así es que se vienen instalando. Lo mismo con Caminera. Caminera hoy está en primer lugar, cuenta con 33 unidades más, eso es importantísimo. Cuenta con 90 funcionarios más, lo cual también es muy importante. Trabajamos todos los días con Caminera. Tenemos también lo que hace a 5 radares móviles que tienen, que ha estado en la prensa todos estos días, y algo que todavía no empezó a funcionar, pero que ya lo tiene y que fue un préstamo que hizo la Unidad Nacional de Seguridad Vial, es un dron a los efectos que ese elemento técnico tenga una independencia del 10 kilómetros para poder sobrevolar los lugares en donde el tránsito no es fluido y allí poder, como otras cosas, determinar todas las falencias que pueden haber. Ese es lo de el cierre que le teníamos que hacer. Nos preocupa mucho también lo que tiene que ver a la atención inmediata del siniestrado. Como ustedes saben, eso es fundamental, pero tenemos que traer a colación el gran esfuerzo que ha hecho ACE, porque a esta altura ya cuenta, con 17 se contaba al principio, a esta altura ya cuenta con 51 unidades del 105 para poder hacerlo. Y hago una anécdota, recuerdo cuando gente de nuestro departamento allá de Montes y Miguel nos decía que no había asistencia porque la unidad móvil de ahí se había retirado. Bueno, tuvimos la gran ayuda de lo que fue la instalación en varios puntos del departamento de esa 105 que llega y hace el control. Al igual que aquí en Montevideo lo hace, toda vez que la cámara emergencista no da abasto, y es ACE quien está haciendo un promedio de más de 15 atenciones diarias en lo que hace a lo metropolitano. Le reiteramos el agradecimiento, tenemos ideas para realizar con ustedes y este intercambio que ustedes, esto es de todos, nos den también su parecer, es importantísimo, ustedes están todo el día viendo de todo y que queremos esa ida y vuelta que va a ser muy, muy necesario. Estamos a las órdenes. ¿Cómo le va? Emiliano Wittmann de BTV Noticias. ¿No están pensando en implementar, por ejemplo, cuando se adquiere la libreta de conducir, más hincapié en rutas nacionales, dado que la mayoría de los siniestros fatales son en rutas, pensando en que la mayoría de la libreta hace mucho hincapié en el tránsito dentro de la ciudad, donde hay más velocidad controlada, donde está todo señalizado, pero por ejemplo en Argentina se implementa que tenga un conocimiento del manejo en rutas? ¿Eso no lo han analizado, por ejemplo? Sí, absolutamente de acuerdo. Y es el planteamiento que hay para redondear un poco y ubicarnos todos. Cuando tengamos, esperemos que lo antes posible, para después ponerlo también lo antes posible en funcionamiento, el permiso único. Allí mismo acuérdense recuerden que va a estar reglamentado lo que va a ser la parte de academias, lo que va a ser la parte de formadores, lo que hace a las multas, que la verdad que en trabajo conjunto con el Congreso, con el Ministerio de Transporte, con la Unidad de Seguridad Vial, han podido reducir
lo que era aquel cúmulo impresionante de multas, que eran como 4.000 tipificaciones, está en algo no más de 400. Es decir, todo eso y lo que tú decís es fundamental, esencial, como todo lo que va a ser la reglamentación de las academias, porque sin duda alguna, para tener que obtener eso, que le decimos la libreta de chofer, es fundamental y esencial saber la conducción en ruta, y nos remitimos a lo que son los números, y debe ser así. Por acá Bruno Barreto de Noche Canal 4. Más allá que se firmó un convenio marco en el año 2016 entre UNACEB y la ANEP, también se presentó un plan de trabajo, tengo entendido, en octubre del año pasado. ¿Por ahí consideran que hay una reforma educativa en marcha? ¿Se tendría que haber agregado el tema de educación vial? Porque de hecho es un tema cultural y ya desde la infancia se tendría que tener esos conocimientos y no solamente estudiarlos al momento de lo que es el examen de la licencia de conducir. Mirá, te agradezco mucho la pregunta, porque fue de esas cosas que costó muchísimo para llegar, y para nosotros fue un hito muy importante en el transcurso y la vida de lo que hace la unidad. Nosotros entendemos que la educación en todo su espectro, todo tiene que estar presente la educación vial. Y como última hora se logró justamente a nivel de la plataforma CREA poder tener allí todo lo concerniente a la educación vial, y que el docente tenga a disposición para que de forma transversal pueda aplicar la educación vial. Si nos decís, ¿están conformes? No. Queremos que sea curricular, y queremos que en esta reforma también podamos de alguna forma tener esa presencia. Pero es fundamental lo que se ha logrado, como, no digo increíblemente, pero habíamos logrado, sí, a nivel terciario, estar a nivel y operándose la descentralización, ya lo he dicho muchas veces, en la Audelar del Norte, en Paysandú, con chicos de Salto y con profesionales de allá, un resultado bárbaro, con una materia del factor humano en la siniestralidad vial, que de 180 estudiantes no era obligatorio, se anotaron 150, salvaron el 75%, y que después ese curso, que eso nos alegra muchísimo, vino desde el interior a Montevideo. Y en Montevideo se anotaron 3.500 chicos en la Facultad de Medicina. Es decir, nos parece fundamental que se estén dando estos pasos, y ahora tenemos la última, que esperemos concretarlo lo antes posible, y que será con UTU, que los prevencionistas también puedan tener esa especialidad en seguridad vial. Ahí nosotros podemos decir, bueno, tarea cumplida nunca se va a decir, pero llegamos a tener y a contemplar todo lo que es educación de muy buena forma, que, reitero, es uno de los pilares fundamentales y que siempre lo numeramos en primer término. Por aquí Mariana Verde de Ciudad quería consultar, dado que la mayoría de los fallecidos en siniestros es por colisión de vehículos, ¿no habría que ser más rigurosos en cuanto a la seguridad de los vehículos? Entiendo también que hay artículos pendientes de ser reglamentados en este sentido. Sí, correcto. Estamos hablando de la ley 19.824, sí, en su capítulo primero, y bueno, eso ya está en manos de, ya pasó por la unidad, digamos, ya lo trasladamos a los demás organismos, y está en manos del Ministerio de Industria. Antes de fin de año tuvimos una reunión por el tema de las fechas y lo que se tiene que ir compasando para seguir adelante, y estamos con posibilidad de decir que este 2023 se va a hacer realidad, que esté reglamentado esto, lo cual es muy importante. Más allá que ya muchísimos vehículos vienen con elementos de seguridad activa y pasiva ya en los mismos, incorporados. ¿Y en cuanto a las motos, también están incluidas? También está incluida en la ley. ¿Qué incluye la ley para las motos? Y lo que son los frenos, eso va a ser fundamental. ¿Y qué va a pasar con los vehículos que no cumplan con esas condiciones? Y no puede circular. ¿No van a poder No, con los que no cumplan, no, los que el ingreso
Las condiciones son en la importación, en la admisión. Claro. ¿Y eso a partir de cuándo va a ser? Bueno, Esperemos que en el 2023 se nos confirmó por parte del Ministerio de Industria, quien tiene este expediente desde el 22 de febrero que nosotros lo enviamos, en trámite, pasando por las oficinas competentes. En el caso de los autos usados también se va a hacer algo similar, porque si bien se comercializan los 0 kilómetros bastante como en los últimos años, ¿qué pasa con los usados? Porque agrego también, en Montevideo, por ejemplo, está el autotest, que en otros departamentos no se los exige. Va a haber también un diagrama de coordinación ahí. sí. El tema es que los vehículos usados no se le pueden adaptar estos sistemas que son muy técnicos y no vienen de fábrica incorporados, por lo tanto, utilizar estos sistemas, tratar de incorporarlos a un vehículo ya usado, no es factible, no es posible. Entonces, digo, el paso dado es el de futuro en la admisión, que también tiene un componente de reglas de mercado, porque hay países que son, sobre todo, que nos suministran casi el 80% del parque automotriz, como es Brasil, ¿tá? Y al no tener la exigencia, Brasil propiamente dicho como país, es muy residual nuestro mercado en compras, en importación. Por lo tanto, fabricar vehículos exclusivos para Uruguay, si nosotros incluyéramos, es muy difícil que lo haga. Entonces digo, también hay que ir acompasando el suministro del mercado que pueda no lesionar la oferta de vehículos en plaza, ¿no? ¿Y en la inspección vehicular debería ser exigible a todos los departamentos, por ejemplo? Sí, nosotros entendemos que sí. Nosotros entendemos que la ley, si bien habla muy tímidamente de la inspección técnica vehicular, nosotros entendemos que sí o sí, y es un tema que está arriba de la mesa en todas las comisiones directivas, es que tienen que estar presentes y bueno, está en la agenda y está en la agenda con los demás organismos competentes porque creemos que es fundamental. ¿Y considera que falta voluntad política para tomar medidas, además de presupuestales? Lo pregunto porque si bien se han tomado medidas, no se han podido, no ha tenido un efecto en la reducción de siniestralidad ni de víctimas fatales. ¿Falta voluntad política para tomar medidas? ¿Dónde identifican que está el problema? Nosotros entendemos primero, a ver, yo hago un análisis de repente que no coincide con el tuyo. Por eso hice esa exposición previa y no es para decir no estamos haciendo las cosas bien, porque mucho menos. Nosotros hubo un fallecido y cada vez que Caminera me manda el mensaje que hay un fallecido y me llega a mi celular, les puedo asegurar que es muy jorobado y muy doloroso, ¿no? Nos duele mucho. Pero todas las medidas se están haciendo. Como nosotros decíamos, lo que hace esos 4 pilares, trabajando en función de esos 4 pilares, se están haciendo. Es decir, si yo le... la misma cantidad de gente que el año pasado, 22 contra 23, no solo menos. Sí, yo, a ver, le planteo lo siguiente. Los fallecidos en el año de la pandemia. Fue el año de menos fallecidos. Había menos circulación. Bueno, si yo le digo a usted que hubieron 11.000 autos más por día en los peajes. ¿Usted qué me va a decir? Supongamos que estamos en una conversación extra y digamos 4 millones más de pasajes en el año por los peajes. 55.000 vehículos, ¿no? 300.000 pasajes en estos 15 días más. ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir, uy, ¿cuál será la tasa de...? No estamos conformes ni muy cerca, pero tomemos conciencia de que la realidad cuál es hoy. Por suerte hay 55.000 autos vendidos. Tenemos que ser agradecidos de que se vendieron más de 3.000 autos que el otro año. Eso habla muy bien. Pero también tenemos que saber la realidad de cómo afrontar esto. ¿Y cómo afrontarlo? Antes de fin de año estuve presente en el kilómetro 71, en la ruta 3, acá los pagos de nuestro compañero en San José, en donde se inauguró todo un tramo de la segunda vía, de la doble vía. A los 2 días estuvimos acá en la 8 y en la 11, en donde se hizo el otro tramo nuevo, en un lugar de muchísima siniestralidad.
El año pasado estuvimos en los accesos allá por Piriápolis, ustedes vieron lo que es eso hoy. Entonces, las doble vías que se están haciendo, los 74 kilómetros que hay de tercera vía, las 100 rotondas, los 177 radares. Es decir, por eso me permito decirle que no comparto, desde ese punto de vista, queda muchísimo para hacer. Y ojalá todo el mundo se comprometa, tenemos que empezar nosotros. Tenemos que empezar nosotros que somos, vemos los siniestros que pasan y no podemos creer que haya un ser humano que haga ese disparate. Creo que es la primera reflexión que hacemos. Es insólito que haya un ser humano que haga esto. Y después esto, por favor, esto, distracciones. No lo podemos cuantificar hoy. Otros países lo han hecho. Es más del 30%. Cuando yo digo están nosotros y lo podemos hacer, algunos de nosotros, voy a poner un ejemplo, y espero que sirva el ejemplo. Si nosotros vemos a una persona que va manejando con un revólver, así, ¿qué hacemos? ¿Llamamos al 911 o no? ¿Hacemos una denuncia? Nosotros estamos cansados de ver a las personas que van con esta arma conduciendo. ¿Nos concientizamos y decimos, vamos a hacer algo? No, empiezo por casa. ¿Y por qué no? Si lo que vamos a hacer es evitar un siniestro. Segurísimo que muchísimos siniestros pasan por eso. Es más, los vemos cuando van en la ruta. O esto, ¿qué decimos? O tiene alguna otra cosa, o va hablando por el celular. Y pasamos y va hablando por el celular. Entonces, por eso digo, tenemos que sacarnos el tema de qué se puede hacer, qué no se hizo, y concientizarnos, porque muy convencido de que lo podemos hacer y están nosotros, y es como así se ha hecho en el mundo, ¿no? Con otras cosas, con la educación. Yo creo que nuestros niños, después de tener todo esto, bueno, pucha, van a saber. Con un examen muchísimo más riguroso, con muchas horas más de lo que hace a un teórico para poder... Y que el que no sabe, no salve. Porque no es cosa de andar con un arma mortal como es cualquier vehículo. Sí, perdón. El disparate del diario El Observador, usted habló recién de disparates. ¿Cuál es el disparate más común, más habitual que ha visto en los siniestros de tránsito? ¿Y por qué no han podido cuantificar la cantidad de siniestros que han sido provocados por el uso del celular? No, tú lo ves, después va la técnica, hace la científica, hace el relevamiento. Nosotros tenemos el adelantamiento indebido como una de las causas muy, muy graves y muy difícil. Y tenemos las distracciones, y no lo podemos tener hoy cuantificado porque llevaría toda una tecnificación que de a poco se está logrando. Ustedes vieron que no solo el Ministerio de Transporte está logrando fiscalizar, sino que también las intendencias lo están haciendo. Algo que resalto muchísimo, porque acá se dejó aquello de esta mi chacra, esta la tuya, esto nacional, esta jurisdicción departamental, eso es buenísimo. Y lo vi personalmente con el Ministro de Transporte y con el Congreso Intendente. Dale, ¿dónde decís vos? El asunto es hacer, es que no se muera más gente y que no haya más siniestros. Y creo que por ahí va el camino, todas esas cosas se van dando, se van cuantificando y sabemos de cómo son. Tenemos esto que decíamos del despiste, etcétera, por los informes. Y también algo muy bueno también, que estuvimos hablando con la Dirección Nacional de Policía Caminera, y es ir teniendo un área que se refiera justamente a ver la problemática y la razón del siniestro, que sin duda alguna la Policía Caminera tiene muchísima experiencia y es legítimo ese trabajo para hacerlo. Lo estamos planificando a ver si podemos llevar adelante esa nueva sección. Yo aprovecho a consultarles. ¿La UNICEF visualizó o estuvo sobre el caso del accidente de ómnibus con Copsa? Estamos enterados de todos los siniestros.
eso está en el área en el ámbito de fiscalía y judicial. Se verá, sin duda alguna, un siniestro espantoso, que se da muy poco, pero que también ocurrió, hubo una pérdida de vida de una menor de edad, lo cual también, todas las muertes son muertes, pero cuando son estos chicos, todos sabemos cómo nos llega. Pero son cosas que no pueden pasar, así, directamente no pueden pasar. Evitable. Y porque son evitables. La última, en alguna sala más. ¿UNACEF tiene alguna opinión formada sobre la instalación de una ciclovía en la Rambla de Montevideo? Nosotros, el tema, ese no es un tema menor, lo hemos estado conversando y planteando con algo pendiente para este año, con Itamusú. Y si te digo algo, me preocupa muchísimo lo de las ciclovías y la educación. Porque tal vez la franja etaria ahora de menores podamos llegar a que interpreten lo que son las ciclovías, lo cual ninguno de nosotros respetamos porque nunca nos enseñaron, y tenemos que decir la verdad, es una gran dificultad que se está dando para los ciclistas por el desconocimiento que hay de lo que son las ciclovías.